Y los finales de año sirven, lo hacemos todos, ¿no? Para hacer balance y, ¿por qué no, fijar rumbo con rectificaciones o no? Una suerte de balance y de ratificación de coordenadas en público fue lo que se vio el día viernes. Un balance de todo lo actuado para contener la miseria en este contexto de pandemia. Hay estimaciones de cuánto ayudaron los programas que se fueron aplicando en ese sentido. Todavía podrían ser peor los indicadores de la realidad, aunque esto no debe funcionar en modo alguno como consuelo. La pobreza es hoy la principal preocupación en la República Argentina. Quizás el acto en La Plata del viernes no sería tema hasta hoy si la persona encargada de ratificar el rumbo no hubiera sido la propia Cristina Kirchner. Los sectores concentrados de la economía, y nosotros lo venimos narrando, lo venimos contando ya desde hace tiempo, ¿no? Ejercen presión sobre el gobierno constantemente, desde hace meses. En algunos casos, una presión vergonzosa, si se mira la inequidad que se fue acentuando con esta pandemia. Sin ir más lejos, Telecom acaba de manifestarse junto a otras grandes empresas con respecto a la regulación en el sector y el aumento del 5% que les han otorgado desde el gobierno para las telecomunicaciones. La política del gobierno con respecto a este tema, enseguida nos vamos a meter con eso, quizás deje algunas dudas, vamos a ver si las podemos evacuar más tarde, pero voy a esto. Hay que entender que estos grandes monstruos son los que manejan la comunicación hoy en el país. Y en esa clave, en clave de reclamo, de presión, hay que entender el mensaje concentrado que nos llegue. No sería raro advertir virulencias, mayores virulencias, entendiendo quién negocia qué cosa o quién presiona con qué final, buscando qué final. Telecom, Personal, Cablevisión, Fibertel, entre otros, es Clarín, un gigante de varias cabezas que no siempre se identifica con claridad. No será nuevo advertir que la defensa corporativa de intereses económicos y políticos desplaza la premisa de informar. Es básico, yo sé, lo dijimos un montón de veces, hasta el cansancio, pero siempre parece necesario, importante, repetirlo. De estos actores, entre otros, hablaba Cristina el viernes en ese discurso que cambió el eje de la semana. A ellos se refiere, entre otros, cuando habla de disciplinadores. Miren cómo le fue a Cristina por intentar avanzar con la consigna de desmonopolizar. ¿Quién podría atreverse, después de ver cómo quedó expuesta ella, su familia, a una persecución mediática y judicial constante? ¿Quién podría exponerse a hacer cambios radicales en el negocio, por ejemplo, de las comunicaciones? Porque está visto como un negocio, para mí no lo es. La comunicación es un derecho, no un negocio. De los sectores concentrados habla cuando dice, ojo, el crecimiento en el año 2021 no tiene que ser para un par de vivos. No, hay más que mirar lo que pasó con la construcción. En las primeras medidas de reactivación que se llevaron adelante, empezamos a ver las avivadas, los faltantes, los aumentos de precios. Miremos la carne, lo estábamos contando recién, récord de exportaciones, caída en el consumo, aumento de precios. Ponen un programa para que la gente de los sectores populares pueda acceder a los cortes y los supermercados venden el pedazo de la pieza de carne completa sin cortarla a precios que justamente esas familias no podrían pagar. Nadie pudo contradecir a la vicepresidenta en el contenido de su discurso. Podés leer especulaciones varias después, ¿no? Pero nadie puede contradecir lo que dijo Cristina. Cristina ejerce un contrapeso necesario en el discurso público, en la agenda política, a esas presiones cotidianas que ejerce el poder económico. Creo que así hay que entenderlo. Cristina dice lo que dice, porque por supuesto puede hacerlo, porque tiene rebote, tiene espaldas para decirlo, y en cierto modo también Cristina tiene la obligación. Para aquellos que viven juzgándola por lo que hace o no, por si le corresponde o no, y la comparan con otros vices, hay que decir que no es posible establecer algún tipo de comparación, y lo saben perfectamente. Su figura, su oratoria, su preparación, les guste o no, su convocatoria y el contexto, además, son únicos. No hay otro momento
en la historia que podamos comparar con este. ¿Cómo no tendría, además, legitimidad que se exprese o se permita hacer llamados de atención la persona que pensó y armó la propuesta política que ganó en diciembre del año pasado? La única figura capaz de convocar a la unidad en un frente que agrupe a tantas expresiones es justamente la de Cristina, que puede, pero además debe volver la mirada hacia los sectores más vulnerables, a los trabajadores. A eso apuntó, al salario, a las jubilaciones, a las comidas, al poder adquisitivo de los laburantes. Lo que ocurrió el viernes fue sobre todo una reafirmación, una ratificación del acuerdo político al que se arribó en el año 2019, el acuerdo entre las partes que integraban el frente y a su vez el acuerdo entre el Frente de Todos y el electorado que iba en la línea que marcó la vicepresidenta. Claro que por eso ganó el Frente de Todos. ¿Debemos recordar por qué ganó el Frente de Todos? O dicho de otro modo, ¿debemos recordar por qué perdió el macrismo? Tal vez también sea una buena manera de marcar el rumbo, o quizás sea más sencillo. El macrismo perdió después de haber beneficiado a esa minúscula élite económica argentina a la que pertenece Mauricio Macri y asociados, despojando de cada moneda que pudieron a los bolsillos de los trabajadores, de los y las trabajadoras. No es nada nuevo, estos apellidos se sirven desde siempre de todo lo que es público, pero esta vez fueron gobierno y lograron estar de los dos lados del mostrador. El macrismo perdió luego de aumentar de manera exorbitante y sin control las tarifas, de hacer la vista gorda con el control de precio en los alimentos, dejando a millones de argentinos afuera de la posibilidad básica de consumir lo que nosotros, el granero del mundo, producimos: la leche, la carne, las harinas, las frutas, eliminando, bajando retenciones, dolarizando la mesa. El macrismo perdió después de haber jugado para concentrar aún más poder económico, entre ellos, claro, el de los medios de comunicación. Ahora le están devolviendo el favor, son socios. Clarín opera en el negocio de la telefonía celular gracias a Mauricio, aliados esenciales que siguen tan empoderados, y esto también hay que decirlo, siguen tan empoderados como en diciembre del año pasado. El macrismo perdió luego de utilizar a la justicia para perseguir a sus adversarios políticos, enemigos para ellos, y después de inhabilitar a la política como forma de resolver los problemas que nos afectan como país. Sí, claro, fue principalmente, creo yo, ¿no?, por la debacle económica y el endeudamiento, antes que por las aberraciones políticas que le pasa factura el electorado. Tiene que ver con el hambre, con la caída en el nivel de vida, con el empeoramiento de las condiciones de vida. Pero está bien recordar que la salida es para el otro lado, un mensaje necesario, no solo internamente, sino también para el afuera. Las palabras de Cristina tienen la repercusión que tienen porque resume la preocupación de aquellas voces que no tienen medios de comunicación para expresarse, pero que son mayoría y que tienen otro poder, el poder de las urnas. Al otro extremo, a la derecha, a los desesperados por tener siempre y más, les sobran voceros, alcahuetes, plumas, micrófonos. Y si solo esas voces son las que prosperan, pareciera que el único problema que tiene el país es la reta y su mirada mezquina sobre el federalismo, alguna pataleta de Mauricio Macri o la mesa navideña que ya tiene lista Juliana Aguada. Son las últimas semanas de diciembre. Se supone que estamos advirtiendo la salida o un comienzo de salida de una pandemia que rompió todo. Pareciera que siempre, por una cuestión u otra, estamos comenzando de nuevo. Esa era la sensación hace un año, cuando estábamos con un país arrasado por el huracán Mauricio. Por fin, decíamos, empezamos de nuevo. Siempre es necesario saber que en ese empezar de nuevo, en esa largada, algunos llevan amplia ventaja, algunos largaron hace años, y la presencia de un Estado observador, regulador de esas inequidades, resultará más que nunca primordial.